por el tema de la sesión, ¿no? Que se cierra en 40 minutos, ya llevamos como 2 o 3. Entonces, miren, pues la idea de hoy es dar una última clase. Veré si puedo incluso subirles un video y preguntar estos temas que vamos a ver hoy, y en el posible video que yo vaya a subir solamente a nivel de teoría. Veré a ver si incluye tal vez algún problema. Lo que pasa es que estamos muy cerca de la evaluación, que es el próximo domingo. Entonces, a nivel ya de problemas resueltos, llegaríamos solo a la parte de interferencia en películas delgadas, ¿verdad? Y miramos a ver de teoría qué les pregunto de lo que vayamos a ver hoy y en el posible video que suba. Entonces, antes de comenzar esta parte, que es la parte de difracción que quiero compartir hoy con ustedes, pues quiero asignar esta tarea. Creo que hay que agregarla a la tarea que había asignado para esta semana en la que estamos, que se presenta el próximo lunes. Esto es lo relacionado con el tema de interferencia en películas delgadas, del Pedrotti 14, 15 y 16 del capítulo 7. Entonces, pues necesito que lo agreguen ahí a la tarea, ¿verdad? Igual, resuélvanlos, miren los ejemplos que hicimos. Ahí en la serie de Chown aparecen también algunos ejemplos resueltos. Y es posible que un muchacho que está haciendo la práctica conmigo haga un video haciendo ejercicios sobre el experimento de la doble rendija de Thomas Young y este experimento y este tema de la interferencia en películas delgadas, ¿verdad? Entonces se lo dejo ahí para que los hagan. Bueno, vamos a comenzar con el tema de difracción. Vamos a ver cuánto abordamos. Miren, la difracción es muy importante porque es un efecto que en la mayoría de los casos es no deseado, ¿verdad? Ocurre y es algo que muchas veces hay que corregir. Incluso en otras técnicas, por ejemplo, en astrofísica se utiliza mucho para la observación de algunos astros, en el sentido de identificar algunas longitudes de onda, incluso distancias y dimensiones de algunas estrellas, utilizando patrones de difracción. O sea, no solo es indeseable, sino que también se saca ventaja de esto, de este fenómeno. Vamos a hablar un poquito de historia aquí. A inicios del siglo XIX se observó que la luz puede doblarse cuando incide sobre un borde bien definido. Esto ya se había observado en ondas sonoras. O sea, usted transmite ondas sonoras en una frontera entre dos medios. Una de ellas es una barrera, ¿verdad? Y la otra es el espacio libre. Usted va a ver que en el punto justo de la barrera no se corta la onda, sino que existen patrones de interferencia constructiva y destructiva por detrás de la barrera. Eso ocurría con las ondas sonoras y en el siglo XIX se observó también que ocurría con la luz. En lugar de ver una región perfectamente limitada por una sombra nítida, lo que se manifiesta son áreas con franjas brillantes y oscuras muy cerca del borde, donde debería de haber sombra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí debería de haber sombras en cierta región, pero se ve que hay unas franjas, ¿verdad? Características por dentro de ella. No podría decirles dónde está el contorno de esta gilet que está aquí en esta figura azul, con el color azul, pero sí está entrando a lo que es la zona de la obstrucción, ¿verdad? Igual acá. Entonces, se puede ver que existe un fenómeno ahí en los bordes. Ok. Y en extremos sin obstáculos se observan franjas brillantes y oscuras en un patrón alterno a medida que se alejan del borde. Perfecto. La óptica geométrica no puede dar una explicación clara a este fenómeno. Es a través del tratamiento ondulatorio que se puede obtener una explicación de esto, ¿verdad? Analizando las ondas electromagnéticas en esa frontera, en esa barrera, o en una región entre una barrera y un espacio libre. La interferencia estudia, como ya saben, la superposición de dos ondas luminosas. Sin embargo, la difracción lo hace considerando muchas o infinitas ondas. Recuerdan que la superposición que nosotros vimos involucra la suma de dos o más ondas. En la mayoría de los casos solo involucramos dos ondas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando miramos superposición, vamos a regresar un poco nada más aquí.
Nosotros siempre trabajamos con este fenómeno considerando dos fuentes que emiten luz. Cuando miramos películas delgadas, consideramos una división por amplitud, ¿verdad? De una onda se divide en dos rayos y estos se interfieren. Pero entonces ahora la difracción le toca estudiar qué pasa cuando yo tengo infinitos rayos que inciden sobre un punto en común y se van a interferir, ¿verdad? De eso se trata. Bueno, hay que partir del principio de Huygens para poder comenzar a analizar este fenómeno. Vamos a considerar que nosotros tenemos una serie de fuentes, una cantidad puede ser una cantidad n de fuentes que se van a llamar fuentes de Huygens. Imaginen ustedes que yo voy a tener una serie de aberturas y cada una de esas aberturas a través de un choque con un frente de onda común van a dividirse en ondas individuales, ¿verdad? Eso es lo que puede pasar. Entonces resulta que a estas fuentes independientes se les puede llamar fuentes de Huygens, porque se va a utilizar el principio de Huygens para esto. Y recuerden, el principio de Huygens establece que cada punto del frente de onda puede considerarse como una fuente de ondas secundarias, cuyas ondas se extienden en todas direcciones y con la misma velocidad de las ondas incidentes. Entonces, yo tengo estos frentes de onda que están aquí a la izquierda. Entonces, podemos considerar que uno de los frentes de ondas es esta barrera que yo tengo acá. En esa barrera se van a considerar fuentes de ondas secundarias que están separadas con distancias iguales, y a esas les voy a llamar fuentes de Huygens. Entonces, cada una de esas fuentes, como lo ven ahí, va a emitir ondas que en este caso pueden ser circulares si yo las miro de perfil, y tienen las mismas características de la onda que produjo estas ondas individuales. Y esto es a través del principio de Huygens. Entonces, cuando uno lo mira microscópicamente, es decir, bien cerca de la frontera, de aquí de la abertura, o de las ranuras que yo puedo modelar ahí de cada una de estas fuentes, yo lo que voy a ver es un patrón como el que está aquí en color azul, ¿verdad? O sea, perdón, color verde. O sea, algo así. Ese no es un patrón que hemos estudiado. Es un patrón que se llama patrón de Fresnel, porque está en la zona de Fresnel. Recuerden que la zona de Fresnel es una zona muy cercana a donde comienza a darse la interferencia, muy cercana al obstáculo que yo, o a las ranuras, o a la ranura sencilla, o a las ranuras múltiples que yo pueda tener, por las cuales se puede modelar fuentes que permitan hacer superposición de ondas. Si yo tengo una distancia muy lejana, o sea, si yo estoy muy lejos de estas fuentes de Huygens, yo voy a tener un patrón definido, ¿verdad? Que es el que yo tengo acá, que es el que yo ya conozco y he estudiado, porque en este caso hemos considerado un modelo tal que me permita decir que L es mayor que D y D va a ser la separación de esta fuente. Sí. Bueno, ese es el principio de Huygens. Ok, como había mencionado, existen dos formulaciones. Una, la de difracción de campo cercano, y la otra es la difracción de campo lejano. Tiene que ver con difracción de Fresnel, que es la que está muy cerca, ¿verdad? De donde ocurre la difracción, porque la difracción está ocurriendo aquí, ¿verdad? En esta zona, sobre todo en los bordes. Más que todo en los bordes aquí, ¿verdad? Hay que revisar eso, aquí en los bordes. Pero si yo tengo una ranura múltiple, donde tengo muchas aberturas, voy a modelarlo como fuentes de Huygens. Entonces, imagínense que yo tengo la difracción en cada una de esas obstrucciones que yo voy a tener ahí. Ya no es el caso de dos aberturas, sino que son múltiples aberturas, un número n de aberturas, que van a modelarse a través de una fuente de Huygens cada uno. Y la otra es difracción de campo lejano, o la difracción de Fraunhofer, que es la que nosotros hemos analizado precisamente por esta aproximación, ¿verdad? Okay, acá podemos ver en esta figura, en la 10.2, que es del libro, podemos ver cómo se miran esos patrones a medida que yo me alejo de una abertura simple. La abertura simple es la que está aquí en la figura B.
Tengo los frentes de onda aquí por detrás de ella, ¿verdad? Estos son los frentes de onda. Tengo la abertura y voy a ir moviendo la pantalla, ¿verdad? Hacia cercano a la abertura o alejándome de ella. Entonces, a medida que yo me voy alejando, si yo estoy cerca, inicialmente veo la que está aquí, la figura que está aquí primero, ¿verdad? Luego me voy alejando y voy viendo que el patrón va a comenzar a comportarse de una forma, o sea, a comportarse bien, como dicen algunos físicos, ¿verdad? Entonces ahí se va a observar un patrón en la última gráfica de arriba, que puede ser estudiado a través de un modelo simple, considerando que la separación entre la abertura y la pantalla es muy grande en comparación con el valor B que yo tengo aquí de la abertura, ¿verdad? Estamos. Y hay un límite ahí que establece eso, ¿verdad? Límite de Fresnel, creo que se llama, no estoy seguro. Bueno, entonces, a ver, esto era para el caso de una sola ranura, ¿qué es lo que se miraba, verdad? Se esperaba ver ahí en el siglo XIX que iba a aparecer simplemente esa sombra que está en la figura A. Pero debido al fenómeno de difracción que se había manifestado en ondas sonoras, lo que se va a ver en el caso de las ondas luminosas, que tienen comportamiento ondulatorio también, o que se pueden explicar a través de la teoría ondulatoria, es ese patrón que aparece ahí. Aparece un patrón central que es más ancho que el que debería de haber, con mayor intensidad que el que debería de haber, y en los lados adyacentes, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la disposición de la abertura, aparecen franjas brillantes que decrecen en intensidad a medida que se alejan del centro. Y eso es un patrón característico de lo que es el fenómeno de difracción. Ok, entonces vamos a comenzar aquí con un análisis rápido de todo esto. Vamos a suponer que yo tengo interferencia de un número finito de ondas idénticas. Imagínense que yo tengo aquí una cantidad n de fuentes de Huygens que van a estar distribuidas a lo largo de una abertura. Eso es como si yo tuviese, es lo mismo. Vamos a ver. Vamos a mover un poco aquí esto para más comodidad. Cambió, vamos a regresar. Ok, es como si yo tuviese acá esto, como si yo tuviese una serie de aberturas, ¿verdad? Y que por cada abertura van a aparecer ondas secundarias. Estamos. Ya no es el caso de dos, como el experimento de Young, sino que son un número entero, por supuesto, un número finito de ondas idénticas que se van a generar a lo largo de esa abertura. La separación entre ellas, entre estas fuentes de Huygens, es una separación de minúscula, y todas las n fuentes están distribuidas a lo largo de una distancia de mayúscula. Entonces, debido a que en este caso yo tengo un valor L acá para la zona de Fraunhofer, ¿verdad? L va a ser mucho mayor que D mayúscula. Bueno, ahí está abajo, ahí aparece. De forma tal que el ángulo que están acotando con la horizontal, todos esos rayos que salen de esa fuente, pues es el mismo, ¿verdad? Aproximadamente. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar aquí un campo que va a ser resultante en el punto P. Y vamos a ver. Este campo simplemente es la suma de los campos individuales. N de J, ¿verdad? Así. Se van a asumir que todos están en el mismo estado de polarización, no se van a considerar los vectores, así que eso no va a ser un problema. Esto se puede escribir como una sumatoria de J igual a 1 hasta N de la magnitud, J décima componente, que todas son iguales, ya vamos a ver más adelante. KRJ menos omega T más IJ.
Entonces, RJ establece la distancia que hay entre cada fuente y el punto P. Por eso se lleva un subíndice. Ahora, esto se puede escribir también así. J igual a 1, E sub 0, E a la I, KRJ menos omega T. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las fuentes generan las mismas ondas con la misma amplitud, por eso no lleva un contador, y con la misma fase, que en este caso puedo decir que es 0, ¿verdad? Es decir, esta fase que aparece aquí, ¿verdad? Va a ser igual a 0. Va a comenzar a generarse en 0 la onda para el coseno, ¿verdad? Por supuesto, si toma la parte real. Esto también se puede escribir como I KR1 menos omega T por la sumatoria de J igual a 2. 1 más E a la I K RJ menos R1. Así, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sacando el primer término de la suma. Puedo expandir la suma a dos términos, siendo el primero el J igual a 1, o el primero, y los siguientes términos que simplemente es sacando un factor común, ¿verdad? O sea, estoy sacando como factor común ese término que ya comencé a incluir en la suma, ¿verdad? Por eso parte de 2, porque el siguiente va a ser el 2, pues, ¿verdad? Y el factor común va a ser posible siempre y cuando yo escriba este argumento, ¿verdad? Así. Perfecto. Entonces, también esto se puede escribir como E sub 0 E I K R1 menos omega T por la sumatoria de J igual a 1 hasta N menos 1. 1 más E a la I K J delta R1. Ok. Bueno, la pregunta es ¿por qué puedo hacer yo eso? ¿Verdad? Bueno, para eso vamos a ir un poquito más aquí abajo y vamos a ver que cada una de estas distancias acá se pueden escribir de la siguiente forma. Vamos a ver. Esta sería D, ¿verdad? La primera. La primera es el valor D minúscula que había mencionado. La siguiente, 2 veces D, ¿verdad? Y así sucesivamente, 3D, etcétera. Entonces aquí hay un ángulo teta que aparece acá. Si yo quisiese aquí determinar estas porciones que aparecen acá hasta llegar a la enésima, esto se puede escribir así. A ver, R2 menos R1 es igual a D seno de teta. Esto es delta R1, es la primera diferencia. ¿Quién es delta R1? ¿O quién es R2 menos R1? Esto, ¿verdad? Delta R1. Esto es delta R2. Y así sucesivamente. Entonces, R3 menos R1, porque estoy siempre tomando R1 como referencia, porque fue el término que yo extraje aquí en la suma, ¿verdad? R3 menos R1 es esta sección que yo tengo abajo, entonces el lado adyacente es 2D en este caso. 2D por el seno de teta, que es igual a delta R2. ¿Verdad? Y esto a su vez es igual, si yo sustituyo esto, es delta R1, esto es 2 delta R2. ¿Verdad? Y así hasta llegar a R sub n. ¿Cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir como n menos 1 por d veces el seno de teta. Y esto es delta R n menos 1. ¿Verdad? Sí. Esto también es igual a n menos 1 delta R1. Ok. Eso quiere decir que yo puedo escribir la sumatoria de J igual a 2 para esta función armónica. RJ menos, perdón.
RJ menos R1, que estaba ahí arriba, como la sumatoria de J igual a 1 hasta N menos 1 de E a la I K J delta R1. Estamos. Entonces el contador cambia. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí donde tiene el R3 menos R1, creo que sería el resultado 2 por delta R sub 1. Sí, es correcto. Es el que yo tengo aquí, ¿verdad? Tiene razón. Aquí faltó uno, ¿verdad? Sí, perdón. Excelente. Siempre en referencia a la diferencia primera, a delta R1, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces, por eso es posible hacer esto, ¿no? Partiendo de J igual a 2 hasta N, hasta llegar y cambiándolo de J igual a 1 hasta N menos 1. Bueno, vamos a continuar entonces. Resulta que esto también se puede escribir como E sub 0 por E a la I. Quedar con el Mario. Mario, quítame con el micrófono. Me ayuda con el micrófono a apagarlo. Ok, entonces tenemos aquí el siguiente término KR1 menos omega T. Es el que yo estoy copiando nada más ahí. N, y lo voy a hacer como siempre. 1, vamos a ver. J igual a 1, 1 más E a la I K delta R1 a la J. ¿Perdón? Ok, entonces miren, hay algo acá que se llama, si ustedes recuerdan un poco, lo que es la serie geométrica, que se mira ahí en cálculo 2. La serie geométrica, SG, es una suma que converge, ¿verdad? Que va de J igual a 0 hasta N, a X a la J, que se puede escribir así. 1 menos X a la N menos 1, entre 1 menos X. Creo que todos habían visto la serie geométrica, ¿verdad? Si no me equivoco. Se puede escribir también, no sé si usted la vio, Mario, la serie geométrica. Bueno, aquí vamos a sacar factor común. A 1 más X a la J. Lo que estoy haciendo aquí es trabajando el primer término, ¿verdad? De la suma. Tengo acá. Entonces esto puede escribirse así. N menos 1, J igual a 1, 1 más X a la J. Se hace un cambio de variable, ¿verdad? Se suma hasta un valor antes de la... Se corren todas los términos que se van a sumar. 1 menos X a la N ahora. Ya no es N menos 1, sino que se está sumando hasta N menos 1. Si usted coloca N menos 1 acá, aquí es más. Va a ser hasta N nada más. 1 menos X. Así. Entonces esa es la serie geométrica. Esa serie geométrica tiene mucho parecido a esto de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Donde este es el valor A. Entonces esto se puede escribir acá como E sub 0 por E a la I. Vamos a ver, K delta R1, ¿verdad? Menos omega T. Por, ya vamos a ver, creo que aquí hay un error en algún lado. Aquí es R, ¿verdad? R1. Ok, así como está. Entonces aquí sería 1 menos E a la I N mayúscula K delta R1 entre 1 menos E a la I K delta R1.
Así. Bueno, entonces ahora voy a sacar un factor común. Voy a sacar un factor común acá, adicional, y es el siguiente. Es sub 0 E a la I K delta R1 menos omega T. Así. Bueno, el factor que voy a sacar es este, un medio, aquí siempre igual, ¿verdad? R1. Un medio de IN, aquí sería K delta R1, ¿verdad? 1 menos, perdón, E a la menos un medio de INK delta R1 menos E a la un medio de INK delta R1. Así. Vamos a correr un poquito esto aquí para evitar alguna confusión. Y la otra porción, la del denominador, es un medio, ya no lleva el N mayúscula, ¿verdad? E a la menos un medio de IK delta R1 menos E a la un medio de IK delta R1. Ya no lleva el N mayúscula, que es el contador de la suma, bajo la cual se consideró la serie geométrica, ¿verdad? Entonces aquí hay otra consideración, y es que yo puedo escribir E a la menos un medio de IN X menos E a la un medio de IN X entre E a la menos un medio de IX menos E a la un medio de IX. Esto es el seno de un medio de NX entre el seno de un medio de X. ¿Verdad? Esa es una identidad que se puede aplicar. Los denominadores de cada seno se cancelan ahí, por eso aparecen así como una razón. Entonces esto se puede escribir, el campo resultante en P se podría escribir finalmente como E sub 0 por E a la I KR1 menos omega T, que es el coeficiente que yo tenía ahí, por uno adicional, que lo voy a escribir como un medio de I N-1 K delta R1, ¿verdad? Lo que estoy haciendo aquí es, ya tengo solo 10 minutos, restando acá, ¿verdad? Escribiéndolo como un solo exponencial. Y esto va a ser igual al seno de un medio de NK delta R1 entre el seno de un medio de K delta R1. Ok, entonces esto que está acá se puede escribir como E a la I por K, por este término, R1 más un medio de N-1 K delta R1, ¿verdad? Menos omega T. Bueno, entonces hay algo bien interesante acá, y es que si yo analizo un poco, bueno, recuerden este término, ¿verdad? Sobre todo este de acá. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a ver esta figura. Entonces, veo cuál es la fuente que está en medio de la abertura, que es la que está a una distancia de 0.5 veces n-1 por d, ¿verdad? Que es la que está acá. Trazo el ángulo y ubico todo lo demás, me doy cuenta que con respecto
bueno, con respecto a la primera fuente, la separación esta que está aquí, ¿verdad? Es n-1 por d seno de teta, ¿verdad? Ok, entonces yo voy a escribir el valor R mayúscula que va del centro hacia el punto P. En función de ello, R puede escribirse R mayúscula como R1 más, o sea, la porción que está arriba de R1, más ese pedacito que está aquí en color violeta, ¿verdad? ¿Ese a qué es igual? Bueno, ese sería igual a 1/2 de n-1 por el D, por el seno de t. Eso tiene sentido. El lado adyacente y el ángulo siempre están presentes ahí, ¿verdad? El ángulo es este. Es el mismo, que sale de rectas perpendiculares. Entonces eso corresponde a KR, ¿verdad? O sea, esto que está acá es K por R mayúscula, donde R es la distancia del centro de esta serie de fuentes hasta el punto P. Entonces, si es así, finalmente podríamos escribir en general. Vamos a ver si no nos confundimos. Aquí lo vamos a hacer acá. Ok, finalmente el campo en el punto P puede ser escrito de esta forma. E a la I KR menos omega T, ¿verdad? Por el seno de 1/2 de N K delta R1. Entre el seno de 1/2 de K 1/2 de K delta R1, ¿verdad? Y lo que nos interesa, ya solo quedan 6 minutos. Lo que nos interesa al final aquí, que es la irradiancia, ¿verdad? La irradiancia que es igual a esto. Entonces, debería de calcularse aquí el valor real, por supuesto. Hay que tener cuidado aquí. Real de P. En un periodo, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta que al hacer la integración, bueno, y lo puedo poner aquí, cuando lo calcula en un periodo, o sea, la parte real de EP al cuadrado en un periodo, esto va a ser igual a E sub 0 por el seno de 1/2 de NK delta R1 entre el seno de 1/2 de K delta R1. Porque no depende del tiempo. O sea, si se fijan ustedes aquí, es un término que no depende del tiempo. Todo esto no depende del tiempo, sale de la integral que se evalúa como un valor promedio en el tiempo, en un periodo, y solo se mantiene este término en la integral, ¿verdad? Entonces, al final, esto correspondería a, vamos a ver, esto es al cuadrado, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado porque es la parte real al cuadrado y ese es el coeficiente, entonces esto es al cuadrado por el coseno cuadrado de KR mayúscula menos omega T en un periodo. Y esto ya se sabe, esto se puede hacer como 1/2. Esto es igual a 1/2. Si R es la distancia entre estas fuentes que están bien juntas, bien cercanas entre sí, hasta el punto P, ¿verdad? O sea, se hace a nivel de aproximación. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Quedan 3 minutos. Finalmente, lo que tenemos es la función de intensidad para esta enésima cantidad de fuentes de Huygens. Seno cuadrado de 1/2 de NK delta R1
y seno cuadrado de 1/2 de K delta R1. ¿Verdad? Entonces, K delta R1, acá está. K delta R1, como delta R1 es de seno de teta, porque es la primera diferencia. Entonces, esto se puede escribir de una forma más simple. Es decir, este sería K de seno de teta, ¿verdad? K de seno de teta. Para que tengamos la función final, ¿verdad? De sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de 1/2 de NK de seno de teta entre el seno cuadrado de 1/2 de K de seno de teta. Así. Donde acá se puede escribir como I sub 0 esta cantidad. Es más conveniente. Que ese es el valor máximo. Donde I sub 0 es igual a 1/2. Bueno, no el valor máximo, sino que el coeficiente. Ok. Esa función se puede ver aquí abajo, ¿verdad? Como luces. Si usted la grafica, eso es lo que va a poder obtener. Una serie de puntos en donde yo los puedo ir viendo cómo se comportan. Si yo tengo una sola ranura, yo voy a ver el patrón que tengo aquí arriba. Si yo tengo 2 ranuras, yo voy a ver lo que para una región muy cercana al eje de simetría, ¿verdad? Yo voy a ver esos puntos que ya analizamos también con el experimento de Young. Queda menos de 1 minuto. Para 3, para 4, para 5, para 7 y así sucesivamente se van separando, ¿verdad? Entonces lo que usted va a ver es esto, donde hay unos pequeños valles y picos aquí en medio, ¿verdad? Ok. Usted puede demostrar esto también, que se lo dejo para que usted lo pueda hacer ahí como algún ejercicio práctico. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta antes de que cierre esto? No, licenciado, de mi parte estoy bien. Ok, voy a tratar de enviarles un video que yo grabé para una clase anterior, que quede un poquito más claro esto, ¿verdad? Y otro adicional todavía. Y puede ser pura teoría nada más, lo que pregunten en examen. Entonces eso sería, muchachos.